Vamos a comenzar con los saludos a la señora secretaria relatora del Tribunal Calificador de Elecciones, Carmen Gloria Valladares Moyano. Muy buenos días. Al señor consejero, señor David Huina, consejero del Servicio Electoral de Chile. Muy buenos días. Autoridades invitadas y público presente. El día de hoy, en nuestra primera presentación de esta mañana, vamos a contar con la exposición del señor Roberto Salim Jana Sepúlveda, quien es subdirector de partidos políticos del Servicio Electoral de Chile, con el tema Partidos políticos en Chile y su rol en el funcionamiento de la democracia. Por favor, don Roberto, adelante, tiene 15 minutos. O más, sí. No, está bien, está bien. Está bien. Ya perdido. Bueno, buenos días a todos y en particular, ¿no es cierto?, a autoridades del TRICEL y todos los funcionarios del CERVEL, más las visitas internacionales. Antes de entrar en lo que es la presentación en PowerPoint, yo creí necesario contextualizar un poco el tema de los partidos políticos, en el sentido de dar algún contexto histórico y algunas definiciones que puedan ser importantes para que después contrastemos con lo que dice nuestra propia legislación. En los partidos, la palabra partido, ¿no es cierto?, viene del latín pars, que significa parte, y partire, dividir. O sea, es decir, siempre tuvo la idea de un grupo de personas que compartían unos ciertos ideales, unos ciertos principios y que se diferenciaban de otros, ¿no es cierto? Y así en Roma estaban los patricios, los plebeyos, y después, ustedes saben, la guerra de Pompeyo y César, Pompeyano y Cesariano, digamos. O sea, en el fondo tiene una antigua data, aunque la realidad actual de nuestros partidos políticos surgen más bien en los parlamentos de Francia y del Reino Unido del siglo XIX. El gran politólogo Maurice Duverger habla de que los partidos surgieron de los comités electorales y de ¿no es cierto?, de los grupos parlamentarios. Allí es donde la gente votaba más o menos lo mismo, consideraba que tenían una afinidad de intereses y se fueron construyendo los partidos políticos. Sin embargo, a pesar de reconocerse la gran importancia que tienen los partidos políticos en el funcionamiento de la democracia, yo diría que han sido los grandes olvidados del derecho constitucional. No hay muchos estudios sobre los partidos políticos y su estructura, su organización. La verdad que los constitucionalistas se han dedicado un poco a otras materias tan importantes, pero los partidos fueron un poquito olvidados. Tengo aquí tres definiciones sobre lo que se entiende por un partido político. Max Weber decía que es una forma de socialización que, descansando en un reclutamiento libre, tiene como fin proporcionar poder a sus dirigentes dentro de una asociación y otorga por este medio a sus miembros activos determinadas posibilidades ideales o materiales de realización de bienes objetivos o el logro de ventajas personales o ambas cosas, ¿no? Con la mirada de Max Weber, ¿no es cierto?, del principio del siglo XX, porque hoy día esto se interpretaría de una forma bastante distinta. El norteamericano Friedrich dice que es un grupo de seres humanos que tienen una organización estable con el objetivo de conseguir o mantener para sus líderes el control de un gobierno y en el futuro dar a los miembros del partido ventajas materiales o ideales por tal medio de control. En esta definición descubrimos esta idea de que lo que se busca, ¿no es cierto?, es lograr el gobierno, ¿ah? En eso se diferencian de las federaciones de estudiantes o de los sindicatos, que también son grupos que de alguna manera podrían calzar en la definición. Finalmente, una definición muy amplia de Sartori que habla de que es cualquier grupo político que se presenta a las elecciones y que puede colocar mediante ellos a sus candidatos en cargos públicos. Y como antecedente previo, encontré un comentario de nuestro expositor de ayer, Daniel Sobato, que dice: después de haber sido satanizados desde sus orígenes o relativizada su importancia, los partidos políticos fueron ocupando un lugar cada vez más central en los sistemas políticos modernos, tanto que se ha hecho difícil imaginar cómo podría desarrollarse la política en los estados contemporáneos sin la presencia de los partidos. Es por ello que se habla de la democracia de partidos. Y otro autor, Vega, habla cuando los partidos desaparecen, los que los sustituyen son los grupos de presión, los magnates de las finanzas o los demagogos con vocación de dictadores.
Yo creo que de este conjunto de expresiones nosotros podemos percibir la importancia que tienen los partidos políticos en cualquier sociedad democrática. Como anécdota, comentarles a propósito de esto de querer ganar el gobierno y presentarse en las elecciones, nosotros tuvimos un caso de un partido que no presentó candidato y su tesis era de que como no habían presentado candidatos, ellos no estaban en causal de disolución, sino alcanzaban los mínimos que la legislación chilena establece. Para nosotros había que entrar a jugar el partido, era clave eso, y porque no podían estar permanentemente en la tribuna, ¿no es cierto?, mirando lo que estaba pasando y manteniéndose con aportes trimestrales del Estado. Gracias a Dios el Tricel confirmó nuestra tesis, y coincidimos lo mismo y el partido fue disuelto, efectivamente. Porque una de las ideas centrales de un partido político tiene que ser necesariamente intentar ganar cargos públicos y ganar, ¿no es cierto?, el gobierno en definitiva. Así que un poco en ese sentido voy a ahora pararme, porque simulando al consejero Guina de ayer, me siento más cómodo de pie. Bueno, aquí está lo que nuestra ley 18.603 señala en torno a lo que es un partido político. Los partidos políticos, dice, son asociaciones autónomas y voluntarias organizadas democráticamente, dotadas de personalidad jurídica de derecho público, integradas por personas naturales que comparten unos mismos principios ideológicos y políticos, cuya finalidad es contribuir al funcionamiento del sistema democrático y ejercer influencia en la conducción del Estado para alcanzar el bien común y servir al interés nacional, ¿no es cierto? Bueno, después se menciona una cosa muy importante, que deben contribuir al fortalecimiento de la democracia, al respeto, garantía y promoción de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile y en las leyes. Yo quiero comentarles que a partir de la dictación en el año 2016 de la ley 20.915, que modificó la orgánica constitucional de partidos políticos, la 18.603, se impuso a los partidos políticos, diría yo, tres cosas muy importantes. En primer lugar, el hecho de la democracia interna en los partidos. Es decir, se establecieron normas y reglas que los partidos debían cumplir para, digamos, fomentar que existiera democracia interna en los partidos en su proceso eleccionario. Después también, fundamentalmente, y eso es una de las tareas de la subdirección que dirijo, que tengan accountability, como se dice, ¿no es cierto? Es decir, que sean capaces de dar cuenta de su gestión, sobre todo, como les digo, en relación con el financiamiento. Y ese es el tercer gran cambio, el financiamiento de los partidos que presentaba algunos rasgos de opacidad, ¿no es cierto?, y que motivó precisamente la dictación de estas leyes en cuanto a aportes, ¿no es cierto?, de personas jurídicas, por ejemplo, y la posibilidad de que los partidos políticos fueran cooptados por grupos de presión o de interés, se optó por esto del financiamiento público a los partidos políticos. Eso diría que son las tres grandes novedades, a margen de otras menores que podemos ir conversando en el camino. Desde el punto de vista del trabajo que se realiza en la subdirección, nosotros tenemos tres tipos o tres grupos de partidos. Los constituidos, que son los que lograron hacerlo en al menos 3 regiones continuas u 8 discontinuas geográficamente, que están inscritas en el registro de partidos políticos. En el día de hoy nosotros contamos con 15 partidos políticos constituidos. 15 partidos políticos constituidos. Después tenemos lo que llamamos partidos políticos en formación, que lo dice la ley, ¿no es cierto? Son aquellos colectivos que, habiendo otorgado una escritura pública de constitución, se ha publicado, ¿no es cierto?, en el servicio, en la página web del servicio electoral, y tienen 210 días para constituirse en alguna de estas modalidades, o en 3 regiones contiguas o en 8 discontinuos. Y finalmente una expresión que usamos nosotros en la subdirección, que son los partidos en trámite, que no está en la ley, ¿no es cierto?, pero es aquel partido que ha presentado reparos en su estatuto, ¿no es cierto?, porque la ley también obligaba a los partidos políticos el año 2016 a adecuar sus estatutos en un plazo de 180 días, adecuar sus estatutos a la nueva normativa que se estaba creando por parte de la ley 20.915. Entonces, muchas veces
hay reparos porque los partidos que se intentan formar no adecúan su estatuto exactamente a lo que plantea la ley de partidos. Aquí yo que les presento este cuadro que es bien interesante porque nos cuenta un poco la cantidad de partidos que ha habido después de cada uno de los eventos. Los partidos políticos están como permanentemente corriendo una carrera de obstáculos, ¿no es cierto? Una carrera de vallas. A cierto tiempo tienen que sortear determinadas vallas que las voy a comentar ahora. Teníamos 30 partidos antes de abril de 2017. ¿Por qué es importante esta fecha? Porque en abril de 2017 era la fecha límite que la ley había establecido para que los partidos políticos ratificaran, ¿no es cierto?, a sus militancias. La ley estableció que los militantes tenían que renovar su voluntad de pertenecer al partido político. Y se produjo un fenómeno que se conoció como el refichaje, ¿no es cierto? Ese famoso refichaje provocó que a finales de abril de 2017 quedáramos con 16 partidos. Supuestamente aquellos militantes que no refichaban quedaban como independientes. Lamentablemente, en mi opinión, una opinión personal, se introdujo un artículo transitorio que se conoce como la ley Walker, ¿no es cierto?, porque fue una obra del senador Ignacio Walker, que señaló que los los militantes que no habían ratificado quedaban suspendidos en sus derechos. Y por lo tanto no se contabilizaban, por ejemplo, para los mínimos que cada uno de los colectivos debía mantener en estas regiones para tampoco ser disueltos. Nosotros tenemos un sistema en que después de cada elección de diputados se fija un mínimo por región que debe tener cada partido. Las regiones más pequeñas son 500 personas, la más grande, Santiago, sobre 6.000 militantes. Si se bajan de ciertos umbrales, el partido cae en causal de disolución. Bueno, no se contabilizaban esos suspendidos, pero seguían siendo militantes. Y eso nos generó el año 2018 una serie de problemas, porque el año 2018 tuvimos muchas elecciones internas de partidos políticos y ellos organizaban primarias. Entonces concurrían las personas, porque en las primarias muchas veces también podían votar los independientes en las elecciones primarias, y se decían, usted no puede votar porque está militando en un partido político. Se conocieron estas personas como los zombies, militantes zombies. El año 2021, en gran parte por unas indicaciones que hizo el Servicio Electoral después de la elección del 2017, finalmente la ley 21.311 eliminó a los zombies del padrón de afiliados de los partidos políticos, con lo cual de tener un poco más de 1 millón de afiliados, hoy día tenemos 400 y algo, 400.000 afiliados a todos los partidos políticos, ¿no? Es decir, era una cantidad muy importante de personas, ¿no?, que para los efectos, por ejemplo, de postular a cargos tenían esta complicación, porque la ley nuestra establecía plazos de desafiliaciones previas que ellos no cumplían porque estaban como militantes, aunque estaban suspendidos en sus derechos al interior del partido. Así que ese es el primer hito. Después de las elecciones del 2017, previo a las elecciones del 2017, llegamos a tener 28 partidos. Para poder mantenerse como partido, la norma también en el año de la 20.915 del año 2016 establecía una norma transitoria que decía que los partidos mantenían su condición si alcanzaban el umbral del 3% de los votos en cada una de las regiones en que están constituidas o elegían 3 parlamentarios. Esta situación además se complementaba con una norma que establecía que los partidos en el plazo de 90 días desde que el Tricel nos comunicaba la calificación de la elección de diputados, tenían la posibilidad de fusionarse. Entonces había mucha fusión entre partidos que no habían alcanzado los mínimos y seguían avanzando. Y se producía también un fenómeno bien perverso, que muchos partidos creaban un partido instrumental, que se llamaba, así lo llamábamos nosotros, un partido instrumental con que se fusionaban en el fondo con ellos mismos. Y después desaparecía el instrumental y seguían hacia adelante los partidos. Y por eso que no hubo tanta baja
previo a las elecciones del 2017 y el 20 de mayo del 2018, que teníamos 20 partidos. ¿Ah? El año 2021 alcanzamos a la cifra de 27 partidos, y después de las elecciones del 2021, en que la norma regular establecía, en vez del 3%, el 5%, y en vez de la subsidiaria de elegir 3 parlamentarios en 2 regiones distintas, pasó a elegirse 4 parlamentarios en 2 regiones distintas. Y además, también por indicación nuestra en algún minuto al Congreso, que fue acogida, se eliminó la posibilidad de fusionarse. Los partidos políticos no podían fusionarse 90 días antes de la elección y hasta 90 días después de la elección. Con lo cual, bueno, se produjo una situación bien inédita. Tuvimos que disolver 12 de los 27 partidos políticos. Hoy día, en este momento, estamos trabajando en el proceso de, digamos, de liquidación, que el Consejo Directivo del CERVEL, que tiene la facultad de interpretar nuestras leyes, estableció un procedimiento de liquidación de los bienes de esos 12 colectivos. Fue bien sorprendente para ellos, porque yo creo que no se dieron cuenta de que al aprobar esta reforma, de alguna manera, bueno, se estaban poniendo la soga al cuello, digamos, los partidos más pequeños, porque efectivamente se disolvieron 12 de los 27 colectivos. Constituir un partido político en Chile no es tan difícil, la verdad que no es tan difícil, porque basta 1.500 personas entre regiones pequeñas, contiguas, y ya está el partido político constituido como mínimo. Lo que pasa es que después lo difícil es mantenerse, ¿no es cierto? Mantenerse por esta exigencia. ¿Es parecido a lo de ustedes? Claro. Mantenerse es lo que se resulta más complicado. Así que al día de hoy tenemos 15 partidos políticos constituidos. Aquí les quería comentar un poco cómo se organizó la subdirección de partidos políticos, que surge precisamente el año 2016, junto con la subdirección de gasto, de la cual habló ayer el consejero Huina. Nosotros tenemos 2 divisiones, una de registro y funcionamiento de partidos políticos, donde se lleva la vida del partido desde que nace hasta que es disuelto, ¿no es cierto? Y además se lleva el registro de afiliados. Otra cosa en la que hemos avanzado, digamos, en estas modernizaciones que se han efectuado en este periodo, es la posibilidad de que los afiliados se inscriban online. La pandemia también contribuyó mucho a esto. Esta misma ley que yo les mencionaba, la 21.311, le señaló al Servicio Electoral la posibilidad de que la afiliación fuera online a los partidos políticos constituidos. Existía afiliación online para los partidos políticos en formación, pero para los constituidos se exigía que la afiliación fuera en papel. Y salir a reclutar en periodo de pandemia fue muy complejo. De tal manera que se estableció afiliación online. Nosotros trabajamos en un proyecto que tuvo financiamiento público y tenemos hoy día un sistema de afiliación online a partidos políticos constituidos que ha sido muy exitoso, digamos. Cada vez los partidos políticos utilizan menos papel para llegar a las afiliaciones, además que es un sistema que nos da la seguridad porque estamos en línea los 3 entes, digamos, el servicio electoral, los partidos políticos y el afiliado que está esperando saber si quedó o no quedó. También creamos algo que es el registro de adherentes. La ley también establece los adherentes, que es como una especie de premilitancia para jóvenes, ¿no es cierto?, que tienen entre 14 y 18 años. Tenemos 4 o 5 partidos que tienen adherentes y tenemos un registro de adherentes que, por cierto, está sujeto a una serie de reservas para proteger precisamente la identidad de los menores, ¿no? Y la División de Fiscalización y Financiamiento de Partidos Políticos, que es la que realiza esta labor de control de la que nos mencionaba ayer David, ¿no es cierto?, en cuanto a cómo revisamos nosotros las actividades de los partidos políticos. Esto está fundado en esta normativa, que está la Ley Orgánica Constitucional del Servicio, que nos obliga a fiscalizar y controlar el cumplimiento de la normativa de estas materias que están ahí señaladas y el cumplimiento de lo establecido en estos 2 artículos de la Ley 19.864, que básicamente son artículos que en realidad debieran estar en la ley nuestra, digamos, no en la ley del control del gasto, porque se refieren a los institutos de formación política que algunos partidos políticos tienen inscritos en el servicio electoral. Tenemos, creo que 2, no más que eso. Y el control mensual de los ingresos y los gastos, que es lo que señala el artículo 21.
Estas son las principales funciones que cumple la División de Registro y Funcionamiento de Partidos Políticos. Como ustedes ven ahí, llevar el registro general de los afiliados, las declaraciones de intereses y patrimonio que deben hacer, porque también se nos encargó por la ley 20.880 el control de que los miembros de las directivas de los partidos políticos hagan su declaración de intereses y patrimonio. Lo mismo que hacemos los funcionarios, lo tienen que hacer las directivas. Cuando asumen, renovaciones en marzo y cuando cesan. Tienen que cumplir con este trámite. Y si no, nosotros tenemos que iniciarles un procedimiento administrativo sancionatorio, como todo incumplimiento de la normativa sobre partidos políticos. Y en el ámbito de la División de Fiscalización, lo que nosotros hacemos es un plan anual de auditoría, en que básicamente se revisan que los partidos políticos lleven una página de transparencia. Esto lo hacemos en conjunto con el Consejo para la Transparencia. En ese sentido, la ley de partidos políticos es muy dura con las sanciones. O sea, las sanciones van desde 500 a 2.000 unidades tributarias mensuales, cuando no se cumple con las normas de transparencia. En esas normas de transparencia, los partidos fundamentalmente tienen que ingresar toda una serie de antecedentes normativos y también todos los ingresos y gastos y publicar sus balances, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, la sanción a mí en lo personal me parece un poquito desproporcionada, digamos, pero con el Consejo para la Transparencia y el propio Tricel, que nos apoya en este sentido, en el sentido de que el Tricel tiene que aprobar nuestras instrucciones sobre cómo deben llevar los balances los partidos políticos, y el Consejo para la Transparencia, que revisa también las páginas web de los partidos. Hemos logrado establecer un sistema que yo creo que evita tener que aplicar este tipo de sanciones tan drásticas, porque una vez que nosotros detectamos incumplimientos en la normativa, las instrucciones que nosotros hemos dictado en esa materia, esto va al Consejo para la Transparencia y los partidos cumplen ahí para evitar tener que llegar al Tricel y ser sancionados con esas multas que son verdaderamente duras, digamos. Porque incluso ante la reiteración de la infracción, y nosotros hacemos 4 revisiones trimestrales, o sea, infringir 2 veces no cuesta nada, las multas se duplican, pueden llegar al doble, ¿ah? Entonces, en algunos casos pudieran ser hasta expropiatorias. Bueno, y lo otro que es muy importante es que nosotros trimestralmente establecemos el aporte que reciben los partidos políticos. Los partidos políticos en Chile reciben el aporte trimestral en función de 2 criterios. El primer criterio es el número, los partidos políticos que tienen representación parlamentaria, eso equivale al 80% del aporte. Y las regiones en las que están constituidos corresponden al 20% restante del aporte, ¿ah? En el caso de los partidos nacionales, además, tienen como si tuvieran una región adicional. Para recibir ese aporte, los partidos políticos tienen que no tener balance rechazado y no tener multas pendientes de pago por procedimiento administrativo sancionatorio. Nosotros en la subdirección además le agregamos otras exigencias adicionales que están establecidas en las resoluciones para poder acceder al aporte, que se entrega en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, ¿no? Se pueden retener hasta 3 aportes trimestrales cuando los partidos no han podido acceder, hasta 3, y después del tercer aporte ya lo pierden definitivamente. Aquí está, por ejemplo, la resolución que establece el monto anual de financiamiento. Para el año 2022 son 8,5 millones de dólares. ¿Ah? Y aquí es donde se establecen esas 4 etapas que yo les mencionaba, el aporte trimestral. Y ahí está el monto por trimestre de cada partido y los requisitos para acceder al aporte. De tal manera que en ese sentido creemos que es una forma también de contribuir a lo que ha pasado con los partidos políticos. Porque si bien es cierto, y yo comparto lo que plantea el consejero ayer, de que
las organizaciones de la sociedad civil muy desreguladas versus toda la regulación y los controles que se realizan a los partidos políticos. Bueno, hay que recordar, como dice una frase que yo cito mucho, que los pecados viejos tienen sombras largas. ¿Ah? Entonces los partidos políticos realmente todavía no logran esa valoración en la ciudadanía y corremos los riesgos que mencionaba el propio autor citado, ¿no es cierto, Vega? Si seguimos con esta idea de que los partidos políticos no se prestigien. Entonces la labor de la subdirección no solamente fiscalizar y controlar, sino que también contribuir al prestigio de los colectivos. Señalaban ayer que justamente tuvimos por primera vez una fiscalización en terreno de los gastos del plebiscito, porque pasando un poco a lo que va a ser el plebiscito constitucional, la labor de la subdirección de partidos es controlar los gastos del plebiscito una vez ocurrido el evento, ¿no es cierto?, de mañana, hasta el 18 de octubre los partidos tienen para presentarnos en qué gastaron y qué ingresos recibieron del plebiscito, pero nosotros quisimos hacer una visita preventiva para poder irlos encaminando y enrielando a que la presentación sea lo menos, reparable posible y poder llegar a un buen puerto en esta materia. De tal manera que un poco quería señalarles esto para que ustedes conozcan la estructura de la subdirección de partidos políticos, las labores que realizamos y cómo en estos años hemos ido generando una cierta jurisprudencia, ¿no es cierto?, con el TRICEL en muchas de estas materias, porque cuando se dictan estas leyes no teníamos antecedentes previos. Por ejemplo, el tema de la mujer, los partidos políticos deben destinar el 10% de este aporte a fomentar la participación política de la mujer. Tuvimos nosotros que dictar instrucciones para ver o establecer cuándo íbamos a aceptar de que realmente con eso se estaba fomentando la participación política. Y en eso nos han ayudado también mucho las mujeres de los propios colectivos, digamos, las propias parlamentarias y que han creado oficinas de la mujer en los partidos políticos y también ellas desde dentro ayudan a que realmente se cumpla esta disposición. Pero tuvimos que establecer unos ciertos criterios y en muchas otras materias también hemos tenido el privilegio de establecer algunas doctrinas que en algunos casos han sido acogidas por el TRICEL y en otros casos no, como es lo natural, ¿no es cierto? Hay que recordar que el TRICEL en la apreciación de la prueba se rigen por las normas de los jurados, entonces nunca estamos tan seguros, digamos. ¿Ah? Pero bueno, eso sería, moderador, eso quería presentarles el día de hoy. Muchas gracias.